¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Armas y estamos en un episodio más de Enclave Familia a través de Canal B. Hoy día tenemos un invitado especial. Él es Enrique Quispes Herrera, es magíster, director fundador en Comunica Sostenible, docente universitario, especialista en responsabilidad social y sostenibilidad por la Escuela de Negocios ESAN y está doctorando actualmente en comunicación social por la Universidad César Vallejo. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle pase a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy contento de poder estar contigo y poder dialogar algunos temas que son muy importantes, que se están pasando de forma muy superficial, y creo que es momento de hacer algunos apuntes sobre algunos temas que para mí, creo que para mucha gente es importante. Sí, justamente por eso te he invitado, porque hemos tenido una conversación previa, recuerdo, muy interesante, y tu experiencia con la educación en jóvenes. Tú eres catedrático en una universidad, también has trabajado en algunas ONGs. Exacto. Entonces conoces la realidad nacional, ¿no?, con respecto a la juventud, a la educación en la juventud y en la niñez, y por eso estás aquí. Y quisiera preguntarte justamente, en tu experiencia, vamos a retroceder unos años, en tu experiencia, en la experiencia ganada, en el trabajo en las ONGs, ¿qué es lo que tú pudiste encontrar o qué experiencias salieron, valga la redundancia, de ese trabajo? Bueno, yo trabajé en el mundo del desarrollo sostenible, desarrollo comunitario, como se llama o se suele llamar, y ya hace bastante tiempo, hace aproximadamente 10 años, que tuve la oportunidad de ingresar al trabajo con comunidades, ¿no? Yo trabajé en dos organizaciones internacionales y empecé a trabajar con mucha ilusión, porque uno empieza a ver las desigualdades del país, empieza a ver la pobreza, empieza a ver situaciones que quizás en el día a día uno no puede hacer muchas cosas por solucionarlas, pero cuando empiezas a trabajar en el mundo del desarrollo sostenible, el desarrollo comunitario, empiezas a ver, digamos, proyectos, oportunidades, capacitaciones para esas personas, para los grupos sociales, en los que consideras que podría ser algo beneficioso. Entonces, desde ese punto es que yo entro y empiezo a conocer el trabajo de las organizaciones no gubernamentales desde dentro, y empiezo a conocer qué es lo que hacen, cómo trabajan sus proyectos, cuáles son los enfoques que manejan, ¿no? Y es ahí donde yo empiezo a ver, por ejemplo, ya desde hace 10 años, ¿no?, es que te digo que yo empiezo a ver el tema, por ejemplo, del enfoque de género. O sea, el enfoque de género no es una situación en la que ha aparecido hace 4 años o hace 3 años, no, ya hace 10 años se empieza a trabajar el enfoque de género, y como yo en las organizaciones donde he trabajado estaban enfocadas en la promoción de derechos de la niñez. Ya, pero ¿qué significa? O sea, ¿qué significaba en ese tiempo, digamos, El enfoque de género. El enfoque de género. ¿Cómo te lo enseñaron? El enfoque de género era digamos, era un cristal por el cual tú tenías que ver para tratar de encontrar oportunidades similares para niños y niñas, en ese caso, no adolescentes varones, adolescentes mujeres. Entonces, y en los proyectos que las organizaciones donde yo trabajaba, ¿no?, tenían que hacerse, tenían que tener estos enfoques, ¿no? Tratos diferenciados, espacios, situaciones, lo cual me parecía bien en ese momento, ¿no? Me parecía bien porque, claro, a una niña tú no le puedes dar el mismo espacio que a un adulto, por ejemplo. Entonces, una niña tiene que tener su espacio. Entonces, yo decía, perfecto, me parece muy bien, ¿no? Una mujer tiene que trabajar, perfecto, una niña tiene que educarse, por supuesto que tiene que educarse, ¿no? Porque esa niña será madre y esa madre inculcará valores a sus hijos. Entonces dije, bueno, oye, está bien, ¿no? Y en función de ello es que yo empiezo a conocer y a trabajar esos temas desde la óptica que te menciono, ¿no? Ya, pero ¿cómo llegaron? ¿Llegaron con capacitaciones a Sí. los integrantes de las ONGs? ¿O las ONGs...? No, las ONGs ya tenían una especie de guía. Claro, ya desde ese momento estaban centrados en las niñas, por ejemplo. Ahora, perdóname que te interrumpa, pero entiendo que el Perú no necesariamente ha sido, pues, el iniciador. Supongo que al ser estas ONGs internacionales, esto era un copy-paste de otras realidades. Exacto.
exacto, porque a Perú llega la experiencia del trabajo, por ejemplo, que se hacía en África, por ejemplo. En África trabajaban proyectos contra la mutilación genital femenina, por ejemplo, ¿no? En África ya se trabajaban en la India ya se trabajaban proyectos con adolescentes LGBT, ¿no? Que en el Perú no se hacía todavía, ¿no? No se hacía, ¿no? En algunos países veían el tema del matrimonio infantil, que en el Perú tampoco se trabajaban esos tópicos en el momento en que yo estaba trabajando ahí, ¿no? Y sí, son lineamientos pero que llegaron como poco a poco, ¿no? Porque como te digo, las bases en las que yo participé fueron esas: igualdad, espacios, oportunidades, capacidades, pero no tenía que ver con intervenciones directas del Estado en temas de salud, en temas de educación. Y eso es un poco lo que ha cambiado. Pero a ver, sigamos ahí en ese momento, porque en teoría las ONGs, que son organismos o organizaciones no gubernamentales, reciben fondos, ¿no? Reciben fondos de ayuda para poder ayudar. Es decir, servicio, colaboración, ¿no? Una especie de generosidad implementada, ¿no? Y bueno, las personas que están detrás son profesionales que tienen que, digamos, hacer ese bien, operativizarlo, digamos, en las realidades más extremas en algunos casos en países, entre comillas, subdesarrollados, ¿no? Es un poco, digamos, la idea de cómo había un fondo bueno. Claro, teoría, ¿no? por supuesto, porque estas ONGs trabajaban con digamos, el recurso del patrocinio. ¿Qué significa? Que los niños del Perú, como cualquier otro país donde se ejecutaban proyectos, los países desarrollados buscaban personas que patrocinen a estos niños. Una persona de Canadá podía dar unos $15 o $20 mensuales durante un año. Recibía algunos beneficios tributarios en algunos países, estos patrocinadores, y mantenían comunicación con los niños, o sea, y sus familias, ¿no? Por supuesto que las cartas eran filtradas, eran verificadas, siempre se abrían, cualquier tema de protección en ese momento estaba muy vigente. Y el patrocinador conocía la realidad de la familia del niño patrocinado, y el niño patrocinado conocía la realidad del patrocinador, una especie de intercambio cultural. Ese era el valor agregado del patrocinio. Entonces, así armaba una gran bolsa a nivel mundial, ¿no? Y decía, bueno, este pedacito de dinero va para acá, esto para acá y esto para acá, y armaban los proyectos, ¿no? El patrocinador era consciente que el dinero no iba directamente al niño, iba para un fondo comunitario. Entonces, es así, detrás de esas intervenciones hay mucha gente de muy buena voluntad, seguramente, en muchos países, buscando que estas personas tengan un cambio de vida, ¿no? Y en Perú no fue la excepción. Ahora, esa es una parte, ¿no? Porque el otro financiamiento que tienen es a través de las donaciones de grandes empresas, donde les dan dinero para un proyecto específico, ¿no? Digamos, hasta donde yo estuve era así, ¿no? Ahora yo no sé... Un ejemplo de proyectos, por ejemplo. Por ejemplo, un proyecto de agua, un proyecto de mejoramiento de escuela, ¿no? Venía una persona y decía, ¿sabes qué? Yo quiero mejorar las escuelas de esta zona. Entonces, ¿cuánta plata necesitan? Ya, yo les voy a dar el dinero. Entonces, esta ONG recibía el dinero, recibía dinero de la UG, recibía dinero de la comunidad, o sea, dinero en el sentido, por ejemplo, de su mano de obra, ¿no? Entonces, capitalizaban esa mano de obra y como aporte comunitario y todos participaban en la... Eso era, digamos, de donaciones, ¿no? Las fuentes de donaciones, pero era como se trabajaba, ¿no? Como se trabajaba, y que no me parecía mal, pero conforme ya fueron pasando los tiempos, ya hace unos años he estado revisando las noticias. ¿Pero tú hasta qué año trabajaste? Yo trabajé hasta el 2014, si no me equivoco. Estamos hablando de 10 años. Sí, hace 10 años yo trabajé. Pero ya cuando tú estás fuera digamos, ya de este mundo de desarrollo comunitario, es que yo ya encuentro... Empiezas a ver cambios. Empiezo a ver cambios y empiezo a ver, por ejemplo, el tema de los niños y las exposiciones, por ejemplo, la sexualización, a la hipersexualización. Pero enseñaban ESI en ese tiempo todavía. También. Sí, también, por supuesto, ESI estaba presente. Pero el ESI que yo vi y que yo
yo no participé en el proyecto, pero yo era digamos, yo trabajaba en el área de comunicaciones, entonces supervisaba todos los temas, los materiales, digamos, bueno, los afiches, los certificados, qué sé yo, ¿no? Que se iban a trabajar. Pero no estuve participando directamente en el proyecto. Pero hasta ese momento, ¿tú qué entendías por yo, ESI? porque yo quería saber qué era ESI, ¿no? Me dijeron, era educación sexual integral para niños. Yo dije, educación sexual para niños. Decía, ¿cómo? No, me dijo porque me decían que era importante que los niños, por ejemplo, de inicial, puedan reconocer su cuerpo, puedan reconocer cuáles son, qué partes de su cuerpo son privadas e íntimas y nadie debería tocarlas, ¿no? Y deberían aprender a reconocer el peligro de las personas que quieran acercarse a ellos con otras intenciones. Entonces, en función de ello, decía, bueno, está bien, ¿no? Porque es gradual y te enseñan a cuidar tu cuerpo y a cuidarte de otras personas. Pero cuando yo empiezo a ver lo que últimamente es el ESI y lo que yo empiezo a ver hoy como, por ejemplo, promoción de los derechos sexuales y reproductivos, ya me empieza a asustar. Me empieza a asustar hace unos años porque me pongo a pensar, ¿y cuáles son los derechos? ¿Qué es un derecho sexual y reproductivo para una niña o un niño de 13 años? O sea, cuando hablamos de derechos, hablamos de situaciones que tienen que ser solventadas por el Estado. Cuando yo tengo derecho a la identidad, el Estado me tiene que dar un DNI. Ya, pero ese DNI cuesta. Ese DNI tiene un costo operativo, de personal, etcétera, etcétera. Entonces, igual, si yo tengo derecho a tener, como decían los manuales, ¿no? Sexo placentero, seguro y consentido, eso tiene un costo para el Estado y el Estado tiene que asumir ese costo. Y si el Estado no está en capacidad de asumir ese costo, tiene que tercerizar. Y ahí viene el negocio para otras organizaciones y empresas que, oye, ¿no tienes esto? Pues yo te lo voy a dar, ¿no? Yo te lo ofrezco. Todo en pos de ofrecer el derecho. Entonces, mientras más derechos humanos tenemos, es más complicado establecer qué cosa realmente merece cada persona y cómo se establece el gasto del Estado. Pero entonces pudo haber sido la ESI traficada, maquillando una situación y vendiéndolo de una manera positiva cuando tal vez el trasfondo era ese, el promover un derecho en menores de edad, un derecho que no debería existir, porque claro, que yo sepa, no sé, me corregirán los televidentes si es que me estoy equivocado, pero un menor de edad no tiene derecho a tomar alcohol o irse pues, a una cantina y sin DNI ponerse a tomar, a comprar. No puede ir a un hotel, exacto, no tiene una tarjeta de crédito, no es sujeto de crédito, no puede sacar un brevete. O sea, un menor de edad tiene ciertas restricciones. Muchas restricciones. ¿Por qué tendría que haber un derecho sexual y reproductivo a tener relaciones sexuales seguras, placenteras y consentidas? Si es un niño. El tema es muy complicado y muy grave, porque cuando tú a un niño le metes en la cabeza que tiene el derecho, ¿no? Estamos hablando de adolescentes de 13, 14, 15, 16 desde años. 12. Y si es desde el jardín que le empieza... O sea... Mira, volviendo a lo de ESI, en lo que yo te mencioné, ¿no? Esa era una capacitación para docentes. No estaba plenamente instaurado en escuelas y colegios. No, porque yo sepa, en 2021 recién el ministerio ha sacado una resolución. Exacto, pero estos fueron acercamientos que hicieron con docentes para capacitar, y claro, los docentes necesitan capacitaciones, lógicamente, para su currículum, y bueno, pues ingresan. Sí, pero eso también, y discúlpame que te interrumpa nuevamente, pero se supone que quienes tienen que hablar de sexualidad a sus hijos son los padres. Exacto, exacto. Como un profesor. Pero... Es más, hasta hay padres que tratan de demorar un poco el tema para no cortarles la inocencia a sus hijos, y un profesor tiene que hacer ese rol. Esa es la gran pregunta, ¿no? No, y mira, esta ONG donde yo trabajaba tenía convenio con la UGEL, tenían agendas coordinadas con la UGEL de objetivos en común, ¿no? Yo creo que hasta ahora, me imagino que deben seguir trabajando igual, porque para trabajar ese tipo de temas debe tener un convenio con el Ministerio de Educación, debe tener un convenio con, bueno, donde impacten sus proyectos. Pero es muy difícil
a un adolescente de 13 a 16 años, decirle que me trae en la cabeza que tiene derecho a tener relaciones sexuales, tiene derecho a tener relaciones sexuales, cuando llega a su casa y el papá le dice, un momentito, tú no puedes tener relaciones sexuales, no estás en edad de tomar una decisión como esa. Entonces el adolescente rebelde se va contra el padre y lo puede hasta denunciar por privarlo de su derecho humano de tener relaciones sexuales, ¿no? A diestra y siniestra. Ahora, no solamente el Estado tendría que proveer o procurar que ese derecho sea cubierto, sino también el padre, porque tiene la patria potestad. Exacto. Ahora, han salido leyes también que contribuyen a esto, porque detrás de esto pues hay lo que nosotros que conocemos el tema llamamos ideología de género, ¿no? Pero de hecho que lo disfrazan con este nombre de enfoque de género, derechos sexuales y reproductivos, pero a lo que iba era que finalmente nos damos cuenta que leyes como la que ahora hay, donde una chica de 14 años, sin el permiso de sus padres, puede ir a una posta y pedir anticonceptivos o que le pongan, ¿no?, en su brazo un anticonceptivo, eso creo que los papás no lo saben. No saben que es legal eso actualmente en el Perú. Antiguamente, una niña de 14 podía ir a una posta con su mamá, claro, o con su papá. Ahora ya no. Ya no importa lo que papá o mamá digan. Pueden ir de frente. Y eso es muy grave, porque le están quitando el espacio de decisión a los padres en la educación de sus hijos. Y eso es muy grave. Lógicamente, hay muchos padres que ignoran esto, y cuando los padres se tocan con la realidad ya es muy tarde. Porque se enteran, porque empiezan a ver que su hija toma pastillas anticonceptivas, los chicos están con preservativos, y claro, eso es fácil de conseguir, pero ¿qué hay de la educación que tienes que tener tú, la madurez para tomar la decisión de tener relaciones sexuales? ¿No? Es casi igual que decidir, por ejemplo, firmar un contrato, ¿no? Porque estás exponiendo tu vida, tu salud, tu integridad por un segundo de placer a muchas cosas, ¿no?, para las que un adolescente no está preparado. Aparte que los anticonceptivos, hay muchos estudios que provocan, o sea, que dicen que provocan cosas secundarias. No necesariamente cosas buenas, o sea, no es que sea todo qué bonito. Entonces, si en los colegios está prohibido recetar una pastilla por el temor a que le pueda pasar algo al chico y su papá puede decir, oye, ¿qué le diste? ¿No? Yo lo tengo que llevar al doctor que es el especialista. Imagínate pues que ahora un profesor o un obstetra, porque ahora también hay una ley que quieren sacar, un proyecto de ley que quieren sacar para que las obstetras sean parte del círculo educativo, ¿no?, y puedan pues hablar de estas cosas abiertamente sin ser pedagogas y hablando también de temas que le competen a los papás. Exacto. Entonces esto es muy delicado. Es muy complicado de digerir esto. Ahora, entregar anticonceptivos sin receta médica o cosas que tienen efectos secundarios, como tú bien dices, es más que delicado también. Exacto, porque no todas las postas están preparadas, no todas las postas tienen los mismos profesionales o el mismo nivel de profesionales. Imagínate una menor de edad que va a ponerse ¿cómo se llama esto? Un ate de cobre. Tiene que exponerse ella y no tiene que ir con el padre de repente, va sola porque el enamoradito le pidió que, no sé, tantas cosas se ven, que me digan, no, eres un exagerado, no sé qué. Yo me voy siempre a lo peor, porque yo siempre voy a lo peor y aún así me sorprendo, porque las cosas pasan. Yo, en mi experiencia docente, yo soy docente universitario y siempre trabajo en el tema de proyectos de comunicación para el desarrollo, ¿no?, proyectos sociales, y en ese enfoque me he dado cuenta que los chicos tienen una visión de la educación sexual un poco trastocada. Y yo siempre los hago reflexionar, porque cuando yo en aula siempre hacemos, no, bueno, vamos a separarnos por grupos y a ver que cada grupo me proponga un proyecto en una zona de intervención ¿Y qué temas salen por ahí? Bueno, salen diferentes temas. Por ejemplo, el tema de promoción de la lectura, el tema del reciclaje, el tema de no sé qué, bueno. Pero cuando viene el tema de derechos sexuales y reproductivos, me empiezan a traer sus proyectos y empiezan a traer, ¿no?, su marco lógico, empezamos a revisar objetivos, actividades, qué sé yo.
Y me doy cuenta que sus actividades, y no es uno, son todos los grupos que yo he tenido que conversar con jóvenes, en los que veo que sus actividades se centran básicamente, sus objetivos de proyecto se centran en entregar preservativos, recibir charlas de un obstetra y por ahí, bueno, ya una charla psicológica, ¿no? Un afianzamiento psicológico. Y yo los pregunto, ¿no? Yo ya vamos a ver los objetivos. Ya ahí tu objetivo es, vamos a entregar preservativos, el correcto uso del preservativo, de las pastillas, los anticonceptivos que no funcionan, que no sé qué, que no sé cuándo, donde los centros de salud no puedan acudir. O sea, todo el marco completo para que adolescentes puedan ir a consumir estos productos anticonceptivos con total libertad. Y le digo, ¿y dónde está en tu proyecto los padres de familia? ¿Dónde están los padres de familia? ¿Tú crees que si a un niño o un adolescente tú puedes ir a hablarle de sexo, regalarle preservativos sin que sus padres lo sepan? Puedes ir a la cárcel por eso, le digo. Ay, profesor, sí, tenemos que ver ya, organiza ya. Y después les hago la pregunta, ya, y todo tu proyecto significa entregar preservativos y entregar pastillas anticonceptivas. Dime una cosa, le digo, si tu hermana de 14 años te pregunta a ti si su enamorado le está pidiendo tener relaciones, su enamorado de 16 años le está pidiendo tener relaciones sexuales y tu hermana de 14 años te pregunta eso a ti, ¿tú le darías preservativos y le dirías anda a la posta, anda a conversar con la obstetra? Y ya hijita o hermanita anda, diviértete. ¿Esa sería tu actitud con tu hermana? Entonces ellos ya cambian y dicen, no, yo no le diría eso a mi hermana. ¿Qué le dirías a tu hermana? ¿Que lo haga? No, que no lo haga. ¿Por qué? Porque no está preparada para tener relaciones sexuales. Porque no sabe si esa persona la puede manipular. No sabe si esa persona, aprovechándose de un enamoramiento juvenil, puede llevarla con una persona... ilusión, claro, puede llevarla no sé, al trata de blancas, puede secuestrarla, puede llevarla a la frontera, puede pasarle cualquier cosa a una niña de 14 años, con un enamoradito de 16 años que la puede estar engatusando. Es más fácil de manipular a una menor de edad, y eso lo sabe todas las personas. Entonces, una persona que busca que una menor de edad de 14, 16 años tenga sexo placentero, consentido y seguro, sabe que está no protegiéndola, sino exponiéndola a una situación a la que no va a poder confrontarla correctamente. ¿Por qué no busca sexo seguro, consentido y no sé qué, con una mujer de 28 años? Porque sabe que una mujer de 28 años, una mujer de 25 años, medianamente tiene mayores valores, mayor seguridad en su personalidad para tomar una decisión más coherente. Más responsable, más madura. Exacto, en cambio una niña de 16 años, 14, 15, no tiene esa madurez, ¿no? Y peor aún, asumamos que tiene valores buenos valores de crianza, y si no los tiene, si viene de un hogar disfuncional, si viene de un hogar en el que... Hay necesidad emocional, ¿no? Exacto, es un caldo de cultivo terrible sembrar en adolescentes la idea de que tienen derechos a tener relaciones sexuales como un derecho humano, como tener el DNI, como tener educación, como tener salud. Como tengo derecho a la salud, derecho a la educación, quiero también derecho a tener sexo. Entonces imagínate si esto se... Es que en realidad no es un derecho humano. Han hecho creer con la repetición de que debería de serlo, ¿no? Entonces la gente piensa, mira, sí, es un derecho. Y sobre eso, porque yo tengo la gran corazonada, sin temor a equivocarme, de que hay un negocio detrás. Porque lógicamente si el sexo tiene que ser seguro, ¿no? ¿Qué pasa si hay embarazo adolescente? Entonces el doble discurso de esas personas que promueven estas cosas, pero que dicen que se preocupan por las niñas. Porque saben que se van a equivocar. Ya. Saben que van a meter... Pero ¿cuál es el negocio, Enrique? Exacto. El negocio es que si salen embarazadas, oye, como yo tengo que proteger, tienes acá el aborto seguro. Ellos lo que están... Mira. Y yo creo que estas personas en el Perú están buscando eso. Al final, ese es su objetivo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque tú sabes que a una niña de 14 años tú le puedes decir todo lo que tú quieras. A un chico de 16 años tú le puedes decir todo lo que quieras. Todas las charlas que quieras.
pero tú sabes que dándole, es como si a unos adolescentes yo los voy a capacitar en manejo de armas. Les voy a terapia psicológica, terapia cognitiva, manejo de armas, responsabilidad, derechos humanos, lo que quieras. Pero yo sé que si le doy a un adolescente de 14 años una metralleta, sé que en algún momento se va a equivocar, porque es un adolescente, porque no tiene la madurez emocional. Es lo mismo, ellos saben que estas niñas se van a equivocar, van a meter la pata. ¿Y qué va a pasar? Como le han dicho que también tiene derecho a decidir o no decidir si es mamá, va a buscar la forma de hacerse un aborto clandestino. ¿Qué buscan? Aumentar las cifras de niñas que hayan sufrido, que mueran por un aborto clandestino, o niñas que hayan pasado por o que terminen siendo mutiladas, no sé, que queden estériles, o que puedan tener alguna consecuencia nefasta para su vida. ¿Para qué? Para que decimos, en el Perú mira las cifras de abortos clandestinos. O mira las cifras de embarazo adolescente. Exacto. Y entonces se necesita que se implemente el aborto seguro y legal para todas, ¿no? Entonces es darle un arma a una persona que sabes que en algún momento se va a equivocar. Muy interesante el análisis. Ahora, hablamos de que esto viene desde otros países, como un copy-paste, digamos. Claro. Ahora, lógicamente, para nadie a estas alturas del partido es un secreto que, por ejemplo, Planet Parenthood es una ONG internacional, transnacional, que tiene centros de abortorios, ¿no? O tiene abortorios o tiene centros de aborto a nivel mundial. Uh-huh. Y que es también secundado o, digamos, auspiciado de alguna manera con permisos, etcétera, por entidades internacionales. Entonces, y que tienen convenios con muchos ministerios en el mundo. Tienen convenios con muchos ministerios en el mundo o con otras ONGs que de repente no trabajan directamente en ese país, no sé, en Finlandia o en Colombia, qué sé yo, pero sí con una ONG de ese país. Entonces es un nexo no directo de intermediarios, pero ahí están. Entonces, mientras la ONG X que está en Perú, digamos, Plan Parenthood no está en Perú, pero la ONG X de Perú sí tiene un convenio con Plan Parenthood para la cooperación del apoyo de profesionales, apoyo de materiales, apoyo de bibliografías, apoyo de proyectos de investigación. Entonces, Plan Parenthood indirectamente... Creo que Impares en Perú, ¿no? Seguramente, Impares tiene ese soporte. Entonces, indirectamente está. Aunque no haya una oficina de Plan Parenthood en Lima, tienes a muchos Plan Parenthood en Lima, en Perú. Entonces, ya no necesitan que vengan. Hace unos meses hubo como una avalancha en la noticia, y esto ha sido a propósito, esto ha sido un juego político, lógicamente, de embarazos de niñas que salieron a la palestra, salieron a los medios de comunicación, y quienes se oponían, digamos, a que esta niña aborte o mate a su bebé, uh-huh, pues eran despiadados, eran crueles, porque la portada, recuerdo la portada del Comercio, la portada de la República, crueldad con la niña de Loreto, crueldad con la niña de Ayacucho, crueldad, porque los doctores no daban el permiso para hacer el aborto terapéutico. Pero claro, ellas, las ONGs, querían que el aborto se dé bajo esa fachada, y acá estamos destapando el engaño, ¿no? Porque no era que ellos quieren pues a las niñas o no quieren que salgan embarazadas, porque si eso fuera el caso, no promoverían la ESI como la están promoviendo. Claro. Y haciendo la puerta abierta sobre estos derechos sexuales y reproductivos en niños y adolescentes. Lo que necesitan esas organizaciones son cifras. Son cifras, porque si no hay cifras, no hay necesidad. Y si no hay necesidad, no hay financiamiento, no hay intervención, no hay nada, no hay proyectos. Tampoco hay, por supuesto, pagos especialistas y esas cosas. Entonces, mientras haya cifras y casos símbolos, porque claro, también este mundo se mueve por temas símbolos, como el que hemos visto. Por ejemplo, ¿te acuerdas? No sé si recuerdas el caso de la chica que pedía que por favor le permitieran suicidarse. ¿Te acuerdas que tenían dolor? Que hasta ahora no se muere. Hasta ahora no se mató. No se muere. Ya le aprobaron la ley, pero... Es simplemente un caso símbolo. Eso es lo que buscan. Casos símbolos, casos de María, de
16 años que sufre este caso y poner a la palestra a María, ¿no? Pero ¿hay un contubernio entre los medios de comunicación y estas ONGs? Yo creo que... ¿O es, no, lo que o es pasa que los medios recogen simplemente lo que algunos exageran? Lo que pasa es que hay que ser honestos, ¿no? Los medios de comunicación tienen agendas. Los medios de comunicación tienen agendas. Entonces, buenas o malas, retorcidas o no sé, como quieras llamarlos, ¿no? Pero tienen agendas. Entonces, cuando una noticia nutre la agenda del medio de comunicación, obviamente la van a traer, la van a poner en la palestra. Siempre. Y la van a repetir todos, tal vez con diferente título, pero es exacto, y no solamente eso, o sea, los medios de comunicación son parte de otra cosa más, porque los medios de comunicación es una pata de la mesa. Están las personas, los especialistas, están la organización, digamos, la sociedad civil, están las autoridades. Entonces tienen una mesa con muchas patas para levantar temas que corresponden a una agenda. Porque algunos me dicen, no, los medios tienen su agenda. No, los medios responden a agendas superiores. Los medios responden a agendas superiores, ¿no? No digo todos. No quiero generalizar, no quiero caer en esto de la generalización, pero yo creo que muchos de los medios responden a agendas superiores. Entonces, cuando llega un tema que nutre esa agenda, sale automáticamente, ¿no? Y es así como funciona. Entonces, cuando mis alumnos me dicen, profesor, pero ¿qué medio es objetivo? Ningún medio es objetivo, ningún periodista es objetivo, porque somos seres humanos. Claro. Entonces, si yo te digo a ti, describe un lapicero, tú me describes y le digo al otro, describe tú, utilizando diferentes palabras, pero van a escribir el mismo lapicero. Te das cuenta que no son objetivos, porque no somos robots. Con eso te digo que no digo que todos los medios sean malos, maquiavélicos, o que habrá medios que sí, estoy seguro, como este medio de comunicación que lo he seguido y lo he visto, y he podido ver que no hay ningún afán, por eso que estoy acá, porque a mí me han llamado otros medios de comunicación a los que yo quizás no me he sentido tan cómodo, pero cuando he visto la temática de tu programa, por lo menos yo me he sentido en la libertad de poder hablar esas cosas directamente. Pero yo considero que la mayoría de medios de comunicación no es que tengan agendas, sino que están dentro de otras agendas mucho más grandes y que capitalizan estos espacios símbolos, ¿no? Por ejemplo, de la niña que tenía la crueldad de no dejarla abortar, o la crueldad de la mujer que no la dejaban tener una muerte digna. Pero ¿sabes qué, Enrique? Tengo la duda de por qué las personas, sabiendo que la manipulación de las masas a través de los medios de comunicación es algo pues casi cotidiano, y que esto ya sabido, digo, ¿por qué seguimos cayendo en esa manipulación emocional, ¿no? En ese chantaje emocional que los medios tienen sobre determinados temas? ¿Cómo te desvían? ¿Cómo tienen esa capacidad para desviarte? Te le ponen una musiquita romántica o triste y automáticamente te sacan del partido de lo realmente importante. Porque cuando hablamos del aborto, la crueldad está hacia ese ser. Exacto. Que estás destrozando, descuartizando. Exacto. Ahí está la crueldad. La crueldad no está al otro lado, porque hay otra solución. Es más, para mí es simple. El aborto por violación no debería de ser, porque eso es un premio para el violador. Exacto. No es una solución para la niña. Eso es mentira. Y nadie lo dice. No, porque a la niña... En medio de comunicación abierto nadie lo dice. Es que a la niña la estás marcando para toda la vida. Ese es uno. Lo otro es que estás matando. Y cuando te manchas de sangre, siempre va a haber consecuencias. Sí, pues. Y aunque quieran revestirlo de pensamiento centrado en la niñez, ¿no? De seguridad en las niñas, que no sé qué, tú no le das la libertad de elegir al que está dentro. El que está dentro no elige. Ahora, ¿el que está dentro qué es? Claro, es un ser humano. Le quitan la categoría de ser humano, por eso no sufre, no le duele, no padece, no tiene capacidad de decisión, no puede ser protegido por nadie. Pero entonces, ¿qué es? O sea, la pregunta que yo les haría a ellos es ¿qué es? A ver, ¿qué es? ¿Es un anfibio? ¿Es una cosa que está moviéndose? ¿Qué es? Es un ser humano. Lo
lo quieras aceptar o no, es un ser humano y todos nosotros que somos seres humanos hemos pasado por ahí. Exacto, porque nadie se ha salteado. Yo no he visto gente que nazca de 5 años. Ese no es un riñón, no es un corazón de la mujer, es un ser con vida completamente diferente al de la madre. La madre no se amputa un brazo, cuando hablamos del aborto no es amputarse un brazo, está matando a un ser que tiene un ADN distinto desde el momento de la concepción. O sea, no es que se corta un brazo o una pierna o se quita el corazón o un pulmón. No, porque eso sí afecta a su cuerpo. Es ella, es su ADN. Y es naturaleza. O sea, Exacto. ni siquiera podremos decir, vamos a ir en contra de tu cuerpo porque no es su cuerpo y porque la naturaleza es así, desde su vientre. Pero cómo te trastocan, cómo te venden, lo envuelven en papel de regalo y la gente, y porque esa era mi pregunta, cómo son capaces de adornarte la píldora, como dice, Sí. y pensar que eso es un chantilly de una torta que es que rico y te la comes. Lo que pasa es que la gente necesita mucha validación. Las personas necesitan mucha validación. Entonces, cuando tú tienes una cantidad de medios de comunicación que te dicen que si tú piensas, que si tú ves a una niña en flagrancia, por ejemplo, digamos, en sufrimiento, y tú no te compadeces por ella, ¿no? Porque no la dejas abortar, eres una mala persona. Entonces eres una mala persona por no pensar en ella y dejarla abortar. Eres una mala persona por no dejar que esa señora se suicide tranquilamente y en paz y en una clínica. O sea, la manipulación es muy grosera, pero claro, lo que pasa es que los medios de comunicación, si todos los días te dicen que eres malo, algún día terminarás creyéndote que eres malo. Entonces, si todos los días te dicen que eres malo porque no permites que esa niña pueda abortar, entonces tú vas a interiorizar el mensaje y terminarás diciendo, sí, pues pobrecita, debería dejar abortar. Y ahí tenemos que ser claros, ¿no? Violación, hay un agresor, hay una agredida, es decir, una víctima. Uh-huh. Si hay embarazo de por medio, aparece en la escena, en el escenario, en ese drama, que es un drama porque no estamos diciendo que sea algo bonito. Exacto. Aparece otra víctima. Yo no sé en qué cabeza o en qué inteligencia pueda caber el decir, vamos a solucionar esto matando a la segunda víctima. Si es una víctima. Y es creo es una víctima inocente. A la más inocente de las dos. Exacto. ¿Por qué no sería en todo caso la solución? Ya bueno, decimos es una niña, si ya menstrua, se supone que puede ser mamá sin, digamos, peligro. Eso lo he escuchado de un doctor. Uh-huh. Un doctor, y por eso los doctores no han, dice, de buenas a primeras dicen, ya, aborto terapéutico. No, porque cuando se dan cuenta que puede llegar a término el embarazo, entonces no tendrían por qué matarlo, porque solamente podrían entrar en la categoría de aborto terapéutico si es que hay un riesgo de vida para la mamá o para la niña en este caso. Claro. Pero si no lo hay, no tendrían por qué matarlo. Pero dicen, no, es una crueldad que sea madre, ya. Pero te jalan el discurso y te hacen olvidar de la segunda víctima. Dicen, nadie habla de la segunda víctima, nos centramos en la primera, matamos a la segunda, premiamos al victimario. Exacto. Y nadie se da cuenta del trasfondo. ¿No podría ser una solución, digo, el hecho de que, por ejemplo, si esta niña no está preparada, si su familia no está preparada, tal vez darlo en adopción y no matarlo? Hay mucha gente que quiere ser padre. Hay mucha gente que anhela ejercer la paternidad o la maternidad y que por alguna razón no lo puede hacer. Y también hay que ser honestos, ¿no? En el Perú, la gente que ha querido ser padre a través de adopción, le ponen una cantidad de requisitos. Yo supongo que es por el tema de cuidar la integridad de los niños, ¿no? Pero es bien complejo el tema. Es bien sí. complejo para la persona y que burocrático quiere adoptar. También. Sí, es bien burocrático y bien complejo. Pero es que para muchas personas es más sencillo y más lucrativo promover el aborto, ¿no? Y ojo, se premia y se busca los derechos humanos del violador, porque el violador no puede, a veces hasta es liberado, ¿no?
porque no hay pruebas, o porque esto, porque lo otro, o porque, bueno, y pena de muerte para el violador. O porque era un familiar. No, pena de muerte para el violador, olvídate, eso es imposible de pensar en un lugar donde esta gente es premiada indirectamente, ¿no? Entonces, en lugar de estar buscando proteger los derechos humanos de como tú dices, la víctima más, digamos, la que menos culpa tiene de todo. Y la que menos puede hablar. La que no puede defenderse. No puede defenderse. Están buscando promover los derechos humanos del violador, por ejemplo, ¿no? Y que no sea maltratado, y que nadie le diga nada, y que esté en una celda bien bonito, y que nadie... O sea... Ahora, los delitos, no se supone que una forma de prever los delitos es también la sanción que supuestamente van a recibir. Alguien que va a robar un banco sabe lo que se expone a determinada cantidad de años y que lo atrapan. Claro. Igual, ¿tú te imaginas que un violador saque su cuenta y diga, bueno, ya he violado 1, 2, 3 veces, no se han dado cuenta, uy, acá salió embarazada, pero no pasa nada porque como el aborto es legal, imagínate, ¿no? Claro. Que justamente que quieren hacer legal por esta razón, oye, ¿qué más da? Agarro, ya, no te preocupes, abortamos. Voy con la familia, entonces arreglo con dinero, vamos, ¿no? Te doy aborto y acá no pasó nada. Entonces ahí está la gran mentira de estas ONGs que dicen nos preocupamos por las niñas. No, simplemente yo creo que consideran y buscan actos simbólicos, personas que representen, porque en el fondo las ONGs buscan, uno de los objetivos importantes es la incidencia política. ¿Qué es la incidencia política? Es que las organizaciones, o digamos las organizaciones del Estado, los operadores de justicia, puedan tener medidas que vayan de acuerdo a los objetivos, ¿no? de estas ONGs, por ejemplo, ¿no? Alinearse todos al aborto, por ejemplo, que hasta ahora no han podido hacerlo, porque cuando van al Congreso, pues lo único que puede hacer eso es el Congreso. Cuando van al Congreso, el Congreso les cierra la puerta inmediatamente, ¿no? Digo, algo bueno tendría el Congreso, ¿no? Por lo menos. Yo no voy a pontificar al Pleno del Congreso, pero algo bueno tiene, es que ha frenado todos los intentos de legalizar el aborto, ¿no? No digo porque hay proyectos de ley, hablo de las cantidades de personas que se acercan a los despachos de congresistas a endulzarles el oído. Mira que nosotros nos preocupamos por las niñas, las adolescentes, y mira, queremos suscribir esta iniciativa contigo, y empiezan a endulzarle la oreja a los congresistas, y han tenido por lo menos la mayoría de ellos ¿no? La buena fe de cerrar las puertas, ¿no? No, pero te cuento una cosa, porque ¿qué pasa aquí? Justamente como empezamos a hablar de la ESI, hablamos que la ESI también es una especie de pedagogía de lo que llaman género, lo que llaman enfoque, según ellos, pero no es más que ideología de género, ¿no? Que es una nueva antropología del ser humano, o cómo vemos al ser humano. Para los que promueven la ideología de género, lo que ellos llaman enfoque, vuelvo a decirlo como para que se entienda, pues no nacemos hombres o mujeres. Eso no existe. Eso es una imposición cultural, dicen. Y ellos tiran por la borda la biología. Para ellos no existe la biología. No. Entonces, ahora, en estos tiempos modernos, tú eres lo que quieres ser. Exacto. Como te percibes, eres. Entonces, si eso lo promueven desde chiquitos, si eso lo meten a través de la ESI, que va a ser, digamos, ese caballito de batalla de la ideología de género dentro de la pedagogía y la enseñanza en los colegios, ¿qué te esperas en unos años con la mentalidad de los que van a ser congresistas? Ellos van a dar... ¿Por qué? Te voy a contar una anécdota. Hace un mes y medio me invitaron a un congreso escolar en una municipalidad. Congreso escolar. Es de una municipalidad que en Lima hizo un congreso con escolares. Esto lo hacen a nivel nacional siempre, pero esta vez tuve la oportunidad de participar. Fui y vi cómo los escolares de cuarto y quinto de media de 9 colegios eran reunidos para discutir proyectos de ley, ¿ya? Y mira, valga la casualidad que uno de los proyectos de ley era un proyecto de ley que en teoría está archivado, que es un proyecto de ley del 2021 de la congresista Ruth Luque, que quiere despenalizar el aborto por violación. Es decir, cuando sea violación, quieren aborto aprobado, legal. Ya. El 90% de los chicos aprobaban ese proyecto de ley en ese ejercicio de congreso escolar
estuvieron de acuerdo. ¿Qué va a pasar si entra esto con fuerza? En unos años, ese congreso que tú dices que defiende la vida o que no está de acuerdo con esto, ¿qué crees que va a pasar? Sí, eso es... Ya está todo planeado. Eso es previsible, ¿eh? Eso es previsible. Pero, a ver, también yo pongo las cosas en contexto. A ver. Una persona cuando tiene 16 años, 17, no piensa igual cuando tiene 35 o 40 años. Porque cuando tú piensas, y me vas a dar la razón, cuando tenías 20 años, 19 años, tu forma de ver el mundo era completamente diferente como lo ves ahora, ¿no? Cuando ya uno es responsable. O sea, la madurez va llegando, digamos, Exacto, quieras o no quieras. porque tú vas viendo, tú te vas haciendo responsable de muchas cosas, vas viendo el mundo como es, tu entorno, tu familia, cómo está cambiando el mundo, y te empiezas a preocupar por cosas que antes no te preocupabas, ¿no? A los 19, 20 años uno se preocupa de las guerras y de las muertes y esas cosas y las violaciones, porque uno vive su vida y ya. Pero cuando llegas a tener una cierta edad, empiezas a darte cuenta que esos problemas afectan a la sociedad y afectan a tu familia, a la gente que quieres cuidar. Entonces empiezas a tomar decisiones basadas en... Claro, ya si tienes los valores trastocados, tu escala de valores está trastocada y tu escala de valores está... ya, en rompanfilas, ya, bueno, y sí, ya no tienes pero una persona medianamente con valores y creciendo, consciente de su Pero entorno. ¿cómo voy a tener valores, Enrique, si me enseñan antivalores? Exacto, pero para eso es que eso es importante, ahí viene la familia. La familia es la que te va a dar los valores, ¿no? Y la que te va a enseñar. Y es un mal, digamos, como saben que estas organizaciones no pueden meterse con la familia, porque han tratado de meterse con la familia de muchas formas, y no pueden. No, pero sí se están mintiendo, ahí te corrijo, ¿sabes por qué? Ideología de género, ¿ya? ¿Qué es lo que busca? Trastocar la antropología, ¿ya? Pero si ya no hay hombres y mujeres, no hay heterosexuales, pues no existe. Y si no hay heterosexuales, porque eso tampoco lo diluimos, no hay matrimonio. Si no hay matrimonio, no hay familias. En el fondo, yo creo que ya están petardeados. Mira, yo te puedo decir, yo he enseñado, ahora que enseño en la universidad, yo enseño chicos de 17 años, 19, 20, 21, 22, de todos los años, de todas las edades. Yo te digo, enseño en una universidad donde los chicos, la mayoría, tienen problemas económicos y tienen que trabajar y estudiar. ¿Ya? Pero también tienen muchas ganas de hacer muchas cosas por su vida, ¿no? La mayoría de ellos. Entonces, estos chicos, por ejemplo, tienen una forma de ver la vida muy diferente, ¿no? O sea, a diferencia de otras universidades donde los papás, y felizmente lo pueden hacer, ¿no? A pagar sus gastos, pagarles la pensión, no sé, darles un carro, comprarles el iPad. A ver, si te estoy entendiendo, Enrique. Hay tipos de pensamiento juvenil de acuerdo a su realidad. Es decir, hay chicos que estudian, que tienen que fajarse, porque hasta ellos mismos tienen que pagar sus estudios, y hay otros chicos cuyos padres pueden pagarles y ellos tienen otra realidad. Sí, te estoy entendiendo. Lógicamente, tienen otra realidad, tienen otra forma de ver el mundo. Más que otra realidad, tienen otra forma de ver el mundo. Porque cuando tú no tienes tiempo para nada más que estudiar y trabajar, el tiempo te queda corto para analizarte a ti mismo y preguntarte qué soy, seré hombre, seré mujer. De repente ayer, no sé, me pinté la uña de casualidad y me gustó, de repente soy mujer. O sea, esos razonamientos podrían ir más en jóvenes que tienen mucho más tiempo para poder cuestionarse más cosas. Y no los quiero juzgar porque yo sé que estos chicos pueden ser víctimas. O consumir lo que los medios te mandan. Exacto. Cine, televisión, tienen más Netflix, tienen más tiempo de ver Netflix, tienen más tiempo de ver el cine, tienen más tiempo de ir a exposiciones, a conversatorios de género, conversatorios de ciudadanía, de representación de social. Nueva masculinidad. Ya, entonces. Tonterías. Entonces, ellos tienen más tiempo de hacer eso. Entonces, yo no los voy a jugar a estos chicos ni los voy a señalar porque yo los veo ellos como víctimas. Porque estos chicos al final son víctimas. Son víctimas de una educación y de una desatención de su familia. En el fondo es eso, ¿no? Mira que los otros chicos que yo te digo y que a los que yo tengo que enseñar son chicos que están más preocupados en llegar a fin de mes, en hacer sus trabajos, en sacar buenas notas para no perder su beca, en conseguir por un
un promedio alto, de repente un intercambio estudiantil en el extranjero, porque saben que por su cuenta jamás podrían pagarse de repente un viaje a Madrid, hacer un semestre en una universidad allá. Entonces su mente está en otra cosa, ¿no? Es un análisis interesante el que sí, estás porque y estos chicos, a los que yo día a día los veo, son los más ajenos a estos temas. Son los más ajenos. Un día tuvimos una discusión, una conversación en aula, ¿no? En la que un alumno me decía, profesor, ¿usted está de acuerdo con que a las personas LGBT se les dé un trato distinto porque son personas que han sufrido discriminación y necesitan, no sé? Yo le dije... Trato preferencial. Algo así me dio a entender, como que debería yo tratarlos distintos. Y yo le dije, yo no tengo por qué tratar diferente a una persona por con quién se acuesta o de quién se enamora. Porque es lo mismo si te preguntas, ¿a ti te gusta el arroz con pollo o el ceviche? Ah, pues te gusta el ceviche, te trato bien. Pero si te gusta el arroz con pollo, te voy a sentar ¿no? Aléjate. Eso no tiene nada que ver. A mí no me importa. Yo le digo que analizas al estudiante como estudiante, qué tan bueno es. Nadie tiene en la frente tampoco su... Exacto. Entonces, a nadie nos debe interesar eso. Entonces, imagínate que yo, y en los salones hay chicos abiertamente gays, homosexuales, lesbianas, y que ellos dicen que son gays, y yo les digo, no sé, yo veo chicos gays acá en la universidad y yo creo que a estos chicos no les interesaría que yo les haga, no sé, el asiento gay, ¿no? O el rincón gay para que ellos se sientan ahí. Y se sientan... Claro, señor, adelante, pase al... O no se sientan discriminados. Pase, por favor, al pupitre gay. No voy a hacer eso, pues, le digo. Porque ellos, por lo que menos quieren ser estigmatizados es por quienes son. O sea, nadie tiene por qué estigmatizarte por lo que eres o de quién te enamoras o con quién te acuestas, porque eso a un profesor no le interesa, no le debería de interesar. No le debería de interesar. Entonces... Ya, pero ¿qué piensas acerca de que se pueda normalizar esa conducta y que eso se los explique a los niños? Porque yo he visto un par de videos en YouTube de Planned Parenthood que uno tiene que decirle a sus niñitos chiquitos en jardín, de 3 años, que existe la mayoría de los chicos que tienen pene son la mayoría, pero eso no es verdad, porque también pueden haber chicas, o sea, personas con vagina que sean hombres. Así te dice Planned Parenthood. Entonces, si eso quiere meter atrás la decir, tú piensas de que podríamos normalizar diciéndole a los niños, mira, por si acaso hay opciones sexuales, y por si acaso tú puedes haber nacido en cuerpo equivocado, y esas confusiones de las cuales hemos hablado. ¿Cómo piensas o tú cómo sugieres que se aborden esos temas? ¿O no se tendrían por qué abordar con niños tan chiquitos donde podrían provocar con algún ejercicio? Porque eso también lo he visto en otros países, que dicen, a ver, vamos a cambiar de roles. A ver, ponte esta falda, a ver cómo te sientes. Imagínate tú que hoy día tú eres, que te gustan los hombres, a los niños, que le digan eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ese niño, ¿va a haber confusión o no? Si están en proceso de aprendizaje, podrían confundirlos. Sí, y es bien peligroso cuando tú trabajas en formación de infantes, ¿no? Con infantes, niños, adolescentes, porque vas a ponerle como semillas que no van a florecer en el momento, van a florecer después. O sea, ¿cómo no confundimos enseñanza con adoctrinamiento? El tema es que para que tú enseñes, tiene que ser... A ver, la enseñanza es científica. No hay enseñanza que no sea científica. Yo no te puedo decir a ti, ¿sabes qué? Ahorita es de noche, ¿no? Siendo las 3 de la tarde. No puedo decir, ¿por qué? Porque pero la ciencia hasta ahora no encuentra el gen gay. Por eso, pues la ciencia me dice a mí que ahorita son las 3 de la tarde y es de día. O son las 10 de la noche y es de noche. La ciencia me lo dice. Entonces, la ciencia te tiene que decir, no existe el gen gay, no existe el gen pansexual, no existe el gen... existen orientaciones sexuales, ya, pueden ser orientaciones sexuales, pero esa persona que se siente atraída por una persona del mismo sexo sigue siendo lo que biológicamente es. Correcto.
Nadie Entonces, puede negar a su cuerpo, el cuerpo nadie, habla. nadie puede negar, tú te puedes Su sentir lo que naturaleza. quieras, pero como le digo también, y se lo digo no solo a mis alumnos, a cualquier persona con la que me encuentro, la autopercepción no es imposición. Yo me puedo autopercibir como planta, sin burlarme de la gente que se quiera sentir planta, ¿ya? Porque, Claro, está en su derecho. cada quien tiene derecho a imaginarse lo que quiera que sea, pero no es una planta, pues. Y no le puede decir a un niño que se puede autopercibir como quiera y que eso va a ser, la verdad. Pueden haber diferentes orientaciones sexuales, pero nunca va a dejar de ser un varón, nunca va a dejar de ser una mujer. Se puede operar y se hace todas las operaciones que quieran, pero tendrían que cambiarse todos los cromosomas de las células del cuerpo para que pueda decir que hubo un cambio de sexo. O sea, en resumen, la educación es ciencia. Si no hay ciencia en la educación, estás vendiendo humo. ¿Ya? Estás vendiendo humo y tú puedes hacer 1000 manuales con 1000 bibliografías y con grandes congresos, seminarios, con especialistas y con gente que habla. Pero si no es ciencia, estás vendiendo humo. Estás haciendo una idea. Una pirámide invertida, ¿no? De ideas Falsas, ¿no? La analogía pirámide invertida, ¿no? De ideas trastocadas, ¿no? Porque si no hay ciencia, no hay educación. Y si tú niegas la ciencia, ya pues estás diciendo cualquier cosa. Entonces, cuando tú quieres hablar de adoctrinamiento y enseñanza, yo creo que tendría que ver la base científica, que es la que te permite determinar qué es lo cierto y qué es la charlatanería, porque si no vamos a empezar a quemar los libros de biología como en la Edad Media, vamos a no sé, a matar a los médicos y a los nuevos brujos, que son los especialistas de género, ¿no? Por eso los especialistas de género serán hoy día los brujos, ¿no? Los nuevos gurús, ¿no? Y son los que nos van a decir cómo vamos a vivir nuestras vidas, ¿no? Entonces, es un poco absurdo, bastante absurdo, pero creo que podríamos delimitar, ¿no? La base científica como el límite entre la educación y el adoctrinamiento. Perfecto. Muchas gracias, Enrique, ha sido un placer conversar contigo. No, al contrario. Gracias por tu amplitud y por tus explicaciones han sido geniales, así que te agradezco el haber estado aquí. No, te agradezco a ti por la oportunidad, por el espacio y siempre que se dé la oportunidad de poder esclarecer estos temas y puedo hacerlo con todo gusto porque es momento de actuar, es momento de hablar, es momento de no quedarse callados, porque eso es lo que nos está faltando y lo que han hecho muchos los del otro lado, han hecho bastante eso durante mucho tiempo, organización comunitaria, plenarios, conversatorios, y han logrado formar una opinión, mientras que los que estamos acá, como nos hemos dedicado mucho tiempo a entender que la ciencia es la ciencia y la vida es la vida, no hemos discutido estos temas porque nos parece que sean un poco redundantes, pero es necesario volverlos a decir, aunque suene muy redundante, para que las personas empiecen a entender que la base científica es lo que te tiene que guiar en tu formación como ser humano, ¿no? Y sobre ello ya puede venir cualquier otra cosa. No, de hecho que en el siglo XX se vio cómo el mundo perdió la fe, pero en el siglo XXI estamos viendo cómo el mundo está perdiendo la razón. Bueno, con nosotros será hasta el próximo viernes, mediante aquí en Clave Familia. Chao.